Acá hay una primera etapa de tipo colonial, propiamente dicho, de sociedad tradicional, jerárquica, hispanista, que hasta 1890 y en aspectos sociales y culturales prosigue, casi que prosigue hasta 1940. Pero desde el punto de vista económico hay una ruptura enorme a partir, en un primer momento, cuando el gobernador Gálvez establece el puerto de Colastiné. Ahí hay un primer momento de ruptura en la historia de Santa Fe, porque nace un puerto de ultramar donde llegaban 1500 barcos por año, barcos de la época, por supuesto, ¿no? El ferrocarril a Colastiné se puso en el año 85, octubre del 85, si mal no recuerdo, y ese es un primer momento de ruptura, donde en Santa Fe nacen grandes comerciantes, muchos apellidos todavía siguen, Casanelo y muchos otros, son comerciantes de la época, dependientes del puerto de Colastiné. Y luego hay un segundo momento, que es a partir de la gobernación fundamentalmente de Rodolfo Freire, cuando se hace el nuevo puerto en la ciudad. Se hace el puerto, la Casa de Gobierno, la legislatura, la escuela industrial, el teatro municipal, se establece el ferrocarril donde ahora es la estación Belgrano, se pone el agua corriente, se ponen las cloacas, se pone el tranvía eléctrico, el teléfono de pronto entra y empieza, no digamos a ampliarse mucho, pero entra. Se hace el empedrado de las calles. Se moderniza la ciudad. Se moderniza la ciudad. Esa modernización va entre 1905 y sobre todo 1915, es el gran auge, enorme. Y nacen, y esto tenés detalles en el libro que te voy a entregar, nacen las grandes viviendas, a veces medio tipo palacete, de familias que han hecho mucho dinero, fundamentalmente con el comercio de exportación e importación. Carlos Arzotti empieza a trabajar en Santa Fe a fines del siglo XIX, pero su gran expansión es después de 1905, y ya en 1905 es un gran empresario, y junto con él hay por lo menos 30, 40 empresarios italianos, los nombres están en el libro, que son los que generan una nueva modernización de Santa Fe. O sea, hay un primer momento de pequeña modernización cuando se funda el puerto de Colastiné, pero la modernización propiamente dicho es de 1905 en adelante, y sobre todo 1905-15. Se dan las grandes obras en Santa Fe, los grandes edificios familiares o privados, las grandes obras públicas, y el enriquecimiento de un sector de la ciudad de Santa Fe. No de toda la ciudad, pero sí de un grupo fundamentalmente de empresarios de origen italiano. El 90% o más son italianos, desde empresarios comerciales, constructores, gente que trabaja en distintas actividades del quehacer, de hacer cosas. Y ahí viene la gran expansión de Santa Fe y viene un crecimiento demográfico tremendo de Santa Fe. O sea, a Santa Fe llegaban inmigrantes, miles por año. Y viene el gran crecimiento inmobiliario de la ciudad. Nace el barrio Roma, nace el barrio Candioti, empieza a nacer lentamente la parte sur de Barranquita, o sea, desde Mariano Comas para allá, digamos, ¿no? Aquí crece mucho después. Lentamente empieza a crecer, pero muchísimo después. El Centenario en la zona sur. El Centenario, empieza a crecer el barrio Sargento Cabral. O sea, es la gran expansión de Santa Fe y la modernización dentro de una sociedad culturalmente tradicional. A nivel cultural y social se seguía viviendo en el siglo XIX. Las familias publicaban en los diarios que recibían tal día, tal hora sus visitas. El grupo de empresarios, y de inmigrantes o hijos de inmigrantes que hacen dinero, ingresan a la sociedad, así entre comillas, santafesina,
a través de casamientos fundamentalmente, de matrimonios. Normalmente hijos de inmigrantes se casan con hijas de familias patricias, porque muchas de esas familias patricias habían perdido capacidad financiera, económica, mientras que estos inmigrantes o hijos tenían mucha capacidad económica. Ingresan al Club del Orden, incluso llegan a la presidencia a veces del Club del Orden o a la comisión directiva del Club del Orden, y sobre todo la Bolsa de Comercio se convierte en el eje de este grupo inmigrante o hijos de inmigrantes que han hecho mucho dinero. Llegan a escaños de concejales, diputados, comienzan un ascenso político también. El Consejo Deliberante en realidad fue entregado políticamente a los empresarios, en general italianos o hijos de italianos, porque podían participar. Sarzotti fue durante 15 años más o menos presidente del Consejo Deliberante y no era argentino, en realidad era un inmigrante que vino jovencito acá a los 9 años. Había nacido en Montevideo en realidad. En Montevideo, sí, pero él no tenía nacionalidad argentina. El Consejo Deliberante fue entregado al poder económico de los empresarios y las familias patricias se reservaron el poder político, o sea, ministerios, legislatura, eso quedó en manos de ellos. Y la Bolsa de Comercio quedó en manos de los grupos inmigrantes, de los empresarios, que a su vez comienzan a ingresar al Club del Orden. Nos está faltando una pata de poder, ¿no? El tema de la iglesia, ¿no? Bueno, la iglesia en realidad relacionada a los patricios, se relaciona con ambos, porque a su vez la iglesia era el que establecía el control social, digamos, el que hacía el control social en la ciudad y lo hacía para todo, porque todos en realidad se acercan a la iglesia porque es el poder espiritual. La iglesia tuvo acá poder hasta que aparece el peronismo, y aún en los primeros años del peronismo era el poder espiritual de la ciudad, en la ciudad. Se rompe recién, cuando Perón rompe con la iglesia, pero hasta ese momento la iglesia de Santa Fe, el arzobispo de Santa Fe era el arzobispo de Santa Fe. Usted hablaba de las etapas. Sí. Hablamos de la primera, de la expansión. ¿El peronismo pone otro marco o la ciudad lo vive de otra forma? Digamos, esa etapa que se inicia en 1905 más o menos, prosigue hasta la llegada del peronismo. Bueno, está la crisis del 30 en el medio, por supuesto, y el peronismo es un nuevo proceso de modernización en Santa Fe. Es una nueva etapa de modernización, porque la modernización que va del CIN de 1905 en adelante es modernización tecnológica y económica, pero no social ni cultural. Se moderniza todo lo que es infraestructura, tecnología y economía, y algunos servicios, pero no hay modernización cultural ni social, porque además el poder de la iglesia tampoco no permitía demasiado. No permitía, se mantiene estrictamente jerárquica y tradicional. Y el peronismo va a implicar un nuevo proceso de modernización, donde aparece entonces la modernización social y en alguna medida lo cultural, como arrastre, digamos, ¿no? Los hijos de los sectores populares ingresan a la escuela media, a la universidad, a cargos políticos inclusive de relevancia, ¿no? O sea, el peronismo es la modernización social en la ciudad de Santa Fe. Era prácticamente imposible hasta que llega el peronismo. La universidad era gratuita, pero por ejemplo los exámenes eran pagos y eran carísimos eran los exámenes. Y prácticamente los sectores populares ni siquiera ingresaban a la escuela media, ingresan a partir del peronismo y lentamente a la universidad, porque el arancel universitario me parece que se derogó allá por el año 48-49. Hasta ese momento se pagaba arancel para rendir y eran muy altos. Y a partir de ese momento, no recuerdo si fue el 48 o 49, tengo la sensación de que fue en 1948, que se elimina el arancel de exámenes, se da el ingreso entonces, se posibilita el ingreso de hijos de sectores populares.
Este igualamiento cultural daba visibilidad a la clase media, a la clase trabajadora, digamos, hay un proceso de ascenso social, ¿no? En esa etapa. Obviamente, el peronismo en sí es un proceso de crecimiento económico muy acentuado. En Santa Fe no tanto como en Rosario o en Córdoba o Buenos Aires, pero de todas maneras hay crecimiento económico y ese hay crecimiento económico, crecimiento comercial. El puerto todavía trabajaba muchísimo, era una fuente de ingresos muy importante y entonces hay una movilidad social muy alta, desde los sectores populares inclusive hacia arriba, hacia pequeña clase media, apoyado además en el ingreso a la escuela secundaria. La movilidad social en esos años es altísima, muy importante. Bueno, la ciudad en realidad empieza a decaer un poco en la década del 70 desde el punto de vista de producción de riqueza, porque el puerto lentamente empieza a morir. Y el puerto y el ferrocarril eran las dos grandes fuentes de ingresos de la ciudad de Santa Fe, más del empleo público, por supuesto, ¿no? En el puerto trabajaban miles de obreros, era todo a mano. Había guinches, pero para cosas muy pesadas nada más. Los guinches que podemos ver todavía, que son prehistóricos, ¿no? Cuando el puerto empieza a decaer ya por el 1975 y lentamente cada vez más, la ciudad comienza a perder capacidad económica, empieza a perder producción de riqueza y lentamente empieza a entrar en un proceso, no digamos de estancamiento, pero sí de una caída muy leve, y con la desaparición del puerto ya por 1983 directamente la ciudad entra en estancamiento realmente, porque además la industria que había nacido con Silvestre Beñi también desaparece, la DKB, la Fiat, la Tool Research, todas las docenas y docenas de talleres que tercerizaban actividades, todo desaparece allá por el año, en 1985 ya no queda nada de industria en Santa Fe, de la creada en la época de Silvestre Después Beñi. vienen los ferrocarriles atrás que también... El ferrocarril se cae, el puerto desapareció, en el 83 ya prácticamente el puerto... ¿Usted por qué cree que a los santafesinos nos pasó esto? Digo, de aquellas clases, tanto la Patricia por su lado, conservando cuestiones de clase justamente, Sí. Y de cuestiones políticas más que económicas, la otra clase emprendedora y económica, y digo, la clase Sí. trabajadora, la clase popular. ¿Por qué cree que terminamos en esta situación? Mira, yo creo que el hecho es simple y parte de lo siguiente. A partir de la modernización desde principios del siglo XX, 1900 en adelante, en Santa Fe nace una clase comercial muy rica y nace un capitalismo comercial, no capitalismo industrial. Ese capitalismo comercial de Santa Fe tenía una capacidad que hoy, si uno lo dice, pueden pensar que es mentira, pero si vas a las cifras lo ves. El puerto de Santa Fe generaba excedentes en algunos años superiores al presupuesto de la provincia, el puerto de Santa Fe, este puerto que tenemos acá. Si el presupuesto de la provincia eran 1.000 millones, el puerto generaba en excedentes, o sea, exportación e importación, 1.000 millones o más. Y eso quedaba en manos de grandes comerciantes, de grandes productores. Y era un volumen de riqueza inimaginable. Por ejemplo, las grandes viviendas que tenemos hoy todavía, desde la casa que era de Manuel Leiva, allá que ahora es la casa, no me acuerdo cómo se llama ahora, o donde está el Jockey Club, que era de Néstor Diriondo y tantos otros, la casa de Tetamanti, de Sarzotti, etc., en esa época eran palacios en Santa Fe. Ahora, ¿con qué se hizo eso? Bueno, se hizo a partir de un capitalismo comercial que siguió ganando mucho dinero hasta por lo menos 1960 o 60 y pico, 70, muchísimo dinero, pero mucho dinero. Y entonces la ciudad vivía de ese capitalismo comercial. No le interesaba la industria porque el comercio de exportación generaba mucho dinero.
Y la sociedad entonces se acostumbró, creo en alguna medida, a vivir de ese capitalismo comercial. Y los empresarios no pensaban en otra cosa, y no piensan todavía. Y las políticas de Estado tampoco pensaban Y la mucho en política de otra Estado cosa. tampoco, porque entraba demasiado dinero por el puerto, por el comercio de exportación y por la actividad ferroviaria, ligada a su vez al puerto. Entonces yo creo que acá se desarrolló una mentalidad propia del capitalismo comercial, o sea, de vivir en base a comprar y vender, El intercambio no a la producción, digamos. al intercambio, a la especulación. Y esa mentalidad y a su vez la pequeña clase media se acostumbró a vivir de empleos, porque toda esa actividad daba mucho trabajo, muchísimo empleo público y empleo privado. Y la sociedad desarrolló, creo, una mentalidad de tipo vegetativa, de vivir de un sueldo. Y los empresarios de vivir de la especulación. Bolsa de comercio diría que es, entre nosotros, es producción, es especulación. Son todos grandes comerciantes, enormes comerciantes, algunos de ellos, ¿no? Y siguen defendiendo lo mismo que defendían hace 100 años. Entonces, creo que en Santa Fe se instaló una mentalidad a nivel de clases dirigentes, económicas y políticas y de sectores de la clase media, de vivir del capitalismo comercial. En el tiempo más cercano, con todas las políticas neoliberales, digamos, las condiciones mucho más difíciles de globalización, estuvimos menos preparados todavía. Imposible, para directamente imposible ya. Directamente imposible. Y esa mentalidad se ha mantenido, se mantiene en este momento. En Santa Fe, por ejemplo, en la zona de influencia se genera mucho dinero, en este caso ya del campo, no del puerto, pero por ejemplo, desde el 2002 hasta el año pasado, en Santa Fe se habían hecho unos 1.600 edificios en torre. 1.600 edificios en torre. Cada edificio en torre son millones de pesos. Llevado a dólares, estamos hablando cerca de 1.000 millones de dólares de inversión inmobiliaria. Que uno diría no puede ser. Pero no es inversión productiva. No es inversión productiva. Y quienes tienen excedente financiero siguen invirtiendo en lo inmobiliario o en diversión, no en industria. Y la clase dirigente local está impregnada de esa mentalidad, la clase dirigente económica y la política. Creo que ese es un poco el tema de fondo